la unidad es la unidad 2, cultura versus naturaleza. Los primeros temas ya había desarrollado la profesora Liliana Volgen, y vamos a hablar sobre los símbolos culturales y el significado cultural. Entonces, están viendo, ¿no?, que hay distintos símbolos. Ya vamos a ver que el objetivo de esta materia, particularmente para esta clase, es explorar la noción antropológica del relativismo cultural y su relación con la práctica crítica del cuidado profesional enfermero. Para ello, vamos a entender que toda cultura, ¿no?, está profundamente arraigada y tiene en sí un conjunto de símbolos que son los símbolos patrióticos, la bandera, el escudo, ¿no?, los diferentes... ¿Voy a poner la zapatilla? ¿Qué hacen? No. Noelia, tu micrófono. En este momento no me aparece la posibilidad de desactivar, así que tengan en cuenta ustedes, por favor, para mantener sus micrófonos desligaditos, y cuando quieran hacer preguntas, desbloquean, digamos, para poder hablar, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre cuando alguien de alguna manera cuestiona, critica sobre los símbolos patrios, ¿no? Dado que esta es una función importante de valorización de determinada cultura, cuando ocurre eso, se entiende, se percibe como una traición o como un sacrilegio. El símbolo es un artefacto cultural, está mediado, es un dispositivo que actúa como mediador entre la mente y la cultura. ¿Pueden reconocer estos símbolos a qué se refieren? Sí, profesora. Algunos sí. Bueno, a ver, algunos. La paloma, que por ejemplo uno la simboliza la paz. Prohibido La fumar. insignia nazi. No sé si está bien expresado, sí. Prohibido fumar. El reciclable. Material radioactivo. Bien. Material radioactivo, el símbolo de la esvástica, que es, ¿no?, lo reconocen como un símbolo nazi. El símbolo del WOM. El OM, muy bien, el euro, la bandera, ¿no?, de los pueblos originarios, que también son tomados por otros grupos como los de la diversidad cultural y diversidad sexual. Entonces esta bandera inicialmente, que era de los pueblos originarios, es tomada por otros grupos que también adscriben a esta cuestión, ¿sí?, y utilizan el mismo símbolo. Entonces vamos a entender que un símbolo, de acuerdo a la definición de la Real Academia Española, es un elemento o un objeto material que hay una convención o una asociación para considerarlo representativo de una identidad, de una idea, de una cierta condición. Entonces esto es para la condición gay o para la condición de pueblos originarios, fíjense.
o otras ideas de producto reciclable como vimos recién, o de una entidad, de las entidades que trabajan a favor de la paz, ¿sí? O de quienes están a favor del nazismo. Entonces hay una serie de símbolos que nos van a de manera sintética, esto desde la antropología cognitiva está claro que el cerebro guarda esta información y la decodifica mucho más rápidamente y fácilmente cuando se utiliza, digamos, una imagen para representar valores, conceptos, y que es una forma a través de la cual se pueden representar, ¿no? Ciertos conceptos que desde la asociación, digamos, que hay subliminal, una vez que uno guarda esa imagen y tiene claro el simbolismo, cuando aparecen imágenes en las propagandas, producen, ya sea consciente o inconscientemente, emociones. Por eso se utiliza para ese ámbito, digamos, de la publicidad de manera importante la utilización de símbolos iconográficos. Otra idea es que la representación gráfica invariable del concepto de carácter científico, técnico, está constituida por una o más letras u otros signos alfabetizables que goza de difusión internacional. En este sentido, tengan en cuenta que las letras de la tabla periódica de los elementos para todos los idiomas, independientemente del lenguaje, se utiliza el mismo símbolo. Fe, ¿qué es el símbolo químico de qué elemento es? ¿Se acuerdan? El hierro. Del hierro, perfecto. Y así, fíjense, del oro, ¿no? Del hidrógeno, del sodio, Na, ¿no? El potasio. Esto son símbolos y tienen, por supuesto, que por un lado las letras y por el otro lado números que tienen como la carga atómica, el peso molecular y demás. Hay una serie de elementos que aparecen y para poder interpretarlos tienen que conocer cuál es el significado, pero fíjense que en un espacio muy pequeño hay un conjunto de símbolos, esta representación gráfica, que da una información técnica y científica muy importante, sumamente concentrada de información para la cual hay que tener, digamos, el conocimiento para poder decodificar. Entonces estos símbolos son códigos. También, digamos, tengan en cuenta que es un emblema, una figura accesoria que se añade al tipo de las monedas, en las medallas. Este es el símbolo del euro. Incluso los números también son símbolos. Entonces vamos a decir que un signo tiene una función directa, que forma parte de un lenguaje gráfico o un código visual, y ofrece un mensaje relevante inmediato. No hay que, una vez que uno introyecta el significado que tiene, fácilmente puede ser interpretado. Entonces, ya sea el objeto, la situación o la persona. Por ejemplo, cuando una de las formas de decodificar
fácilmente es entender qué elementos utilizan las personas como objetos decorativos. Esa es una manera de reconocer, digamos, cuáles son aquellas características. ¿Alguno tiene alguna medalla en particular? Hoy día se usan mucho, ¿vieron las medallitas con los niños que se tienen, ¿no? Sí, se tienen tres hijos, 2 niñas y un varón, y entonces a partir de un objeto uno puede identificar una situación. Claro, ocuparía el rol de como simbolizar algo. Varios elementos, ¿no? Y entonces, y un símbolo es una imagen que representa una idea. Entonces, este elemento va a pasar a ser un símbolo porque van a tener una idea de cuántos niños, no una idea abstracta, sino algo material. Pero depende también de la cultura y del entorno que ese elemento vaya a representar, digamos, tal o cual cosa. Ahí es una cuestión que la cultura va a tener un papel relevante para poder dar sentido al significado que tiene determinado objeto. Profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Con respecto a los símbolos, las imágenes, ¿qué pasaría con las personas no videntes? Bueno, vieron que existe Ellos sí tienen sistema braille, sí. un sistema en que también pueden captar, ¿sí? Ay, espero que no se me corte, no está cargando mi batería. Pueden captarlas de manera táctil, es otra forma de captar los símbolos. Van a ver que al ver cuando se plantea que estos símbolos, si bien son imágenes por lo general, también se utilizan de otra manera a través de elementos como la música, ya es una cuestión como más compleja, entonces la marcha nupcial, determinadas músicas para los Juegos Olímpicos y demás, ¿no? Van a tener otras formas de representaciones, sin necesidad de una comunicación, de demasiado o de palabras. Hay algo que le permite interpretar la situación en la que se encuentran. Pero también dentro de la cultura determinada, ¿no? Porque no todos lados la misma música tiene el mismo sentido, por ejemplo, ¿no? Inclusive fíjense que yo les mostré la bandera argentina y nosotros podemos fácilmente reconocerla. Pero hay muchas otras banderas que no las podemos reconocer. Porque no tenemos el conocimiento de todo. Entonces vamos a entender que la cultura es algo aprendido y que se aprende en el espacio social. Pero este aprendizaje social puede ser situacional. Yo puedo nunca haber participado en un incendio y por la necesidad y porque me están guiando o por simplemente ensayo y error, aprendo a manejar la situación. Es un aprendizaje que se da
en el momento. Pero hay otro tipo de aprendizaje que es un aprendizaje cultural, en el que los niños, cada vez es más baja la edad, en la importancia de que el aprendizaje sea formalizado para transmitir la cultura. Entonces, fíjense, los niños están jugando con los dados que tienen letras, que tienen números a veces, que tienen colores, que tienen formas. Es a través del juego inclusive una forma de estimular ese aprendizaje cultural. Incluso de estos símbolos, ¿no? Pero también en ese aprendizaje no está solo el situacional y el formal, ¿no? Si bien esto de que el aprendizaje de la lengua es mucho más inconsciente de lo que se cree, dado que uno cuando aprende una lengua incorpora una serie de estructuras inconscientes para poder utilizar adecuadamente el género, para utilizar los plurales, los singulares, la conjugación de verbo, la estructura de el sujeto, el verbo, ¿no? Que lo vincula al predicado. Y en los estudios antropológicos del lenguaje se reconoce que los hablantes nativos son inconscientes de toda la cultura que acarrean las metáforas. Creo que con ustedes la clase pasada hemos repasado algunas metáforas, ¿sí o no? ¿No? Relacionadas a la salud. Bueno, yo les digo, una es donde entra el sol, no entra el médico. Entonces, esa metáfora, ese refrán, incorpora una serie de significados culturales que pueden o no tener asidero científico. Cada vez se demuestra más la relación que hay entre el saber científico y el saber popular que está inscrito en los refranes, pero que inicialmente se desarrolla de manera natural, está naturalizado algunos refranes, ¿no? Fíjense el efecto positivo de la luz ultravioleta para la destrucción de hongos, bacterias, el efecto cicatrizante que tiene, cómo favorece la asimilación de la vitamina D. Entonces, hay una serie de elementos que tiene en cuenta, digamos, la cultura popular y que está inscrita dentro de los refranes populares, las canciones, esos saberes que no son analizados, y por eso Andrade va a hablar de sistemas de significados culturales, o estructuras cognitivas normativas que forman la realidad de las personas. Vamos a ir al punto 13, que es de lo general a lo específico, la universalidad, particularidad y generalidad. Y entonces vamos a tener en cuenta que el aprendizaje cultural es algo exclusivo del ser humano, que la cultura es la razón principal de la adaptabilidad a distintos tipos de espacios físicos y sociales. Cuando las personas llegan a un espacio que es muy diferente
sobre todo en cuanto a lo natural, al entorno, van adaptándose a la cultura alimentaria, a la cultura de los horarios, al tipo de deportes, a cómo se establecen las relaciones. Dicen que los europeos nórdicos todos tocaban música, o gran cantidad tocaban instrumentos musicales por la cantidad de horas que tenían que estar al resguardo del frío, digamos, ¿no? Es uno de los fundamentos para poder entender por qué el uso. Entonces, hasta cómo la cultura es una forma de adaptabilidad. Otro de los elementos que vamos a tener en cuenta es que hay una unidad psíquica que tiene el ser humano, que es igual biopsicológicamente de todos los grupos. Todos los seres humanos tenemos una unidad psíquica que tiene iguales condiciones de aprendizaje. Lo que cambian son las oportunidades que cada uno de los seres humanos tienen, o cada grupo, y a veces dentro de una misma familia los diferentes hijos, ¿no? Depende del momento y la instancia en que hayan nacido. Entonces, algo que es fundamental, un rasgo que tiene todo ser humano, es que todas las poblaciones tienen capacidades equivalentes para la cultura. Es decir, para este aprendizaje, ya sea cultural o situacional. ¿Sí? Hay algunos rasgos que son universales y otros que distinguen, digamos que se distinguen. Aquellos rasgos universales caracterizan al Homo sapiens, a la especie humana, de otras especies vivientes. Incluso de los monos, que ustedes saben que hubieron en la historia experimental de enseñanza a los monos que han aprendido hasta 300 palabras decir. Inclusive que uno al otro le ha enseñado sin la mediación humana. Entonces, esta es una característica a tener en cuenta, que el ser humano como universal biológico tiene un cerebro complejo, ¿no? Que lo usa para el lenguaje, para los símbolos, estos que vimos. El mono o los animales, digamos, no pueden decodificar esos carteles que se ponen en las reservas, ¿no? Quien conoce cataratas y ve carteles que está prohibido alimentar a los animales silvestres, el ser humano lo puede leer y decodificar, pero el animalito no lo puede hacer, porque no tiene capacidad para interpretar, no tiene este cerebro complejo. Esto es algo que lo distingue de las otras especies, tanto el lenguaje como también el desarrollo de herramientas. Inclusive esto, hasta cuando se colgaban bananas muy altas, tenía capacidad para golpear y poder acceder, digamos, que caigan y poder acceder a las bananas. Pero como de manera rudimentaria el uso de herramientas. Otro universal biológico es que el periodo de dependencia infantil es bastante prolongado en el ser humano y que la sexualidad no es estacional, no tenemos
periodos de celo o periodos de reproducción, que por eso se establecen los periodos de veda, inclusive para la pesca o para otro tipo de prácticas deportivas de cacerías, en las que se toma en cuenta para respetar este periodo de la sexualidad que es estacional en otras especies, no así en el ser humano. Como universal psicológico tenemos la vida en grupo y el tipo de familias que sí son diferenciadas de acuerdo a determinados patrones culturales. Lévi-Strauss va a plantear que el hombre es un ser biológico, un ser social y cultural, y va a retomar una dualidad planteada por los evolucionistas en cuanto al nivel individual como hombre o de manera genérica como humanidad. Y va a hacer una distinción entre naturaleza y cultura, que hay un estado de sociedad, un estado de naturaleza y un estado de cultura. Vamos a tener en cuenta, por otro lado, que hay patrones universales y que en estos patrones universales, por un lado, pueden organizarse o componerse de manera ética, o sea, desde la perspectiva del investigador, en patrones de infraestructura, de estructura y de superestructura. Aquellos patrones que son universales desde la perspectiva ética de infraestructura van a incluir los modos de producción, la tecnología y las prácticas empleadas para incrementar o limitar la producción básica de subsistencia, en especial la producción de alimentos u otras formas de energía, las tecnologías de subsistencia, las tecnologías y las relaciones ambientales, el ecosistema, las pautas de trabajo. O sea, es todo aquello que incluye la tecnología en relación al medio ambiente. También va a hablar que dentro de este patrón universal de infraestructura van a entrar los modos de reproducción, ¿sí? Van a entrar las tecnologías y las prácticas que se usan para mejorar, limitar o mantener el tamaño de la población. Entonces, lo relacionado a la demografía, las pautas de apareamiento. Ya habíamos visto que no había periodo de un periodo de apareamiento en particular, la sexualidad es no estacional, de ahí la importancia para mantener determinado tamaño de población y determinar tecnologías para la natalidad, el control médico de anticoncepción, el aborto, el infanticidio. La nutrición infantil también es otro aspecto fundamental. Esto se ha modificado considerablemente la esperanza de vida a partir de una tecnología, ¿no? Como el control de la cadena de frío de los alimentos, fue que ha sido uno de los factores más importantes para aumentar la esperanza de vida de las poblaciones. En cuanto a
los patrones universales de estructura que tenemos, la economía doméstica y la economía política. Dentro de la economía doméstica está la estructura familiar, la división del trabajo, en cuanto a la distribución de la carga. Esto en los últimos años se ha modificado mucho, de que no los trabajos dentro del hogar no están determinados sexualmente, sino socialmente, excepto, digamos, dar de mamar al bebé, digamos, las otras tareas también el varón puede ocuparse, desde cambiar los pañales, hacerlo dormir, colaborar en las tareas, cocinar, hacer un montón de cosas, ¿no? Y que son avances importantes poder discernir cómo es necesario equilibrar esa carga de trabajo, y todo eso se estudia desde la antropología, cómo es la división doméstica del trabajo. Y cuáles son aquellas cuestiones que pueden mejorarse a través de la socialización doméstica, la endoculturación, cuáles son los roles sexuales, de acuerdo a las edades, cómo está la jerarquía de disciplina doméstica y las sanciones. Y dentro de la economía política es todo lo que hace a la organización de la reproducción, la producción, el intercambio, el consumo. Entonces va a entrar desde la organización política, los clubes, las asociaciones, la división de trabajo, pero ya a una escala mucho más amplia, a nivel social. Y ahí es que, ¿se acuerdan? Los funcionalistas hablaban de que existen, digamos, hay una cabeza, hay quienes se ocupan de la nutrición, de la educación. Cada una de las organizaciones del Estado y las organizaciones no gubernamentales se ocupan de funciones específicas para poder resolver esa división del trabajo y la satisfacción de las necesidades. Entonces también va a entrar todo lo que tiene que ver con el sistema de impuestos, las clases sociales, cómo se distribuyen, las jerarquías que hay de los distintos grupos dentro de una organización, la disciplina, el control policial. Y dentro de la superestructura, ya habíamos hablado de la infraestructura, la estructura, y ahora queda la superestructura, tiene que ver con esto otro de mundo más abstracto, del mundo científico, del mundo literario, artístico, poético. Entonces, ahí van a entrar también la parte religiosa, los rituales, los hobbies, los deportes, todo aquello que tenga que ver con estas otras cuestiones que son realmente culturales. Y algo que inclusive se planteaba como inicialmente como que ya está naturalizado la exogamia, que el casamiento tenga que ser, o las uniones, ¿no?, de pareja por fuera de los grupos familiares, también fue una producción cultural, si bien tiene una base biológica importante. Y lo mismo que el tabú del incesto, también el tener, digamos, el sexo no con los hijos, que tiene que ser una cuestión que fue una cuestión cultural también. Estos son patrones universales culturales. O sea, son producidos y creados por el propio ser humano. Ahora, así como plantea patrones y rasgos
y que son diferentes de acuerdo a cada espacio en particular, hay que tener en cuenta que la cultura nos unifica de alguna manera, el Estado tiene esa función social, por eso a partir de códigos jurídicos, lingüísticos, métricos, ¿no? Se homogeneiza una forma de comunicación. En la Argentina utilizamos el peso, utilizamos el sistema métrico decimal, la temperatura se mide por grados centígrados, esto no es común, ¿no? No está homogeneizado, y fíjense que para poder comunicarnos y poder calcular utilizamos un código lingüístico, el español. Sin embargo, hay subgrupos dentro del propio espacio que utilizan otros códigos lingüísticos. Para leer libros a veces tenemos que traducir de grados Fahrenheit a grados centígrados, o de libras a kilogramo, o de pies a metro. Entonces hay diferentes códigos de diferentes tipos, pero el Estado, en este caso el Estado argentino, se ocupa de, a partir de ese código simbólico inicialmente que mostrábamos la bandera argentina, el escudo argentino, el lenguaje, ¿no? Que utilizamos el español y que compartimos con otros países, la moneda que es el peso argentino, vamos a también tener en muchos otros sentidos otros códigos que nos van a homogeneizar, pero esto no quita que haya dentro de nuestro propio país otros, ¿no? Otras cuestiones que son más particulares. O sea, por un lado está la universalidad, ¿sí? Y cierta homogeneización que se da y se construye, esta universalidad, tanto, digamos, hay eventos que son universales, como el ciclo vital, el nacimiento, la pubertad y la muerte, pero hay otros elementos que son particulares, como los rituales, las creencias y las prácticas. Entonces vamos a tener diferentes planos de análisis, por un lado estos universales que hemos visto, hay generalidades culturales, ¿no?, que el país se ocupa de realizar, pero hay particularidades que hacen que cada uno de estas sociedades complejas tengan a su vez ciertas subculturas, ¿sí?, que tienen grupos con determinados símbolos culturales y determinadas pautas de comportamiento y de relación. ¿Quieren algunos contar si entendieron el concepto de cuáles serían subculturas que tenemos nosotros, inclusive dentro de la propia provincia de Misiones? ¿Cómo era la pregunta, profe? Hablábamos de que nosotros pertenecemos, ¿no es cierto?, a una cultura nacional, la cultura argentina, que tiene una serie de rasgos culturales, pero es una sociedad compleja, dentro de la cual existen varios subgrupos, subculturas se denominan, en la cual tienen determinados símbolos que son propios de esos subgrupos. ¿Alguno de ustedes puede reconocer alguna subcultura dentro? ¿Pueden decirlo dentro del país o si no dentro de nuestro territorio de la provincia? Profesora, puede ser la cultura envía. Muy bien. Sí, puede ser. ¿Alguna más? El de los tehuelche, profe, ¿puede ser también? También puede ser. Y aparte de los pueblos originarios, otras subculturas.
Los inmigrantes, profe. Los inmigrantes, y los inmigrantes a su vez es un gran subgrupo, pero hay más pequeños. ¿Los gitanos? ¿Puede ser? Puede ser los gitanos, bien. ¿Otros más? Por otra, más allá de lo étnico. Puede ser una subcultura de la sexualidad, por ejemplo, los gays, lesbianas. ¿Puede ser eso, profe? También puede ser, se puede, porque en realidad también vieron que utilizan un símbolo para identificarse. O sea, se diferencian del resto. Sí. Profe, y los que están a favor del aborto, que tienen también su identificación. Claro, o la feminista, como suelen llamar también. Sí, que usan el color verde. Los que están, los pro aborto, las feministas, no sé, podemos hablar desde lo religioso como también podría ser. Profe, ¿pero es solo subcultura o también puede ser, por lo menos, otros rasgos como la escarapela y todo eso que sabemos que es Argentina? Entonces la bandera de Misiones, o sea, los misioneros se identifican con la bandera de Misiones. Sí, ahí cada provincia tiene su propia bandera. Bueno, puede ser dentro de la generalidad, pero por eso le decía, dentro del territorio misionero, ¿qué subgrupos hay, no? También puede ser, profe, en cuanto a lo religioso, por ejemplo, la gente que es devota de Gauchito Gil, de San La Muerte y esas cosas. También, y los propios católicos, que son grupos más grandes, y se habla de globales, Evangélicos, católicos. Profe, una consulta. Bien. Sí. En el caso las tonadas que tenemos en las distintas partes del país, como por ejemplo la diferencia entre el vocabulario de los cordobeses, los misioneros y los porteños, ¿eso también forma parte? Bueno, eso tiene que ver con el sonido sotaque, le dicen los brasileros, ¿no? A esa sonoridad que tiene el lenguaje en cada una de las regiones. Eso ya es más una cuestión regional porque nosotros compartimos inclusive los misioneros con los paraguayos y depende, Sí. no es ni siquiera tan misionero porque es una tonada cerca del límite con el Brasil y otra tonada cerca del límite con el Paraguay, digamos. Entonces, esto ya es una cuestión más regional que de la provincia, ¿no? Puede ser la comida también, profe, como por ejemplo el reviro, o usar cierta clase de instrumentos que son, por ejemplo, la olla de hierro, esas cosas. Eso ¿O no? entraría en otro rango, porque creo que si estoy en lo correcto, la profe pregunta más sobre subculturas, vendría a ser, ahí te explica bien de la sociedad, ¿viste? O sea, de grupos. No, tranquilo. Ah, bien, gracias. Algo que les voy a explicar para que les quede un poquito más claro. Cada subgrupo en la fiesta del inmigrante queda claramente representado. No sé si alguna vez fueron a la fiesta de inmigrante que se hace en la ciudad de Oberá, o vieron en la tele, pero ven que tiene la construcción de las casitas, tienen sus particularidades, es muy iconográfico, esto simbólico. Con mirar ya pueden reconocer la construcción, el lenguaje, la música, la comida, como la vestimenta, los saludos, la pauta de relación. ¿Se entiende? Inclusive la vajilla que utilizan. Hay muchos elementos que van a entrar en juego y es bastante amplio, que por eso en el documental El etnógrafo
dábamos cuenta las distintas dimensiones que entraba para poder entender una cultura y cómo se analizaba y quedaba muy claramente, ¿no? Hasta desde la conformación de la familia, cuándo pasaba a ser mujer, fíjense estas cosas, ¿no? Cuándo ya podía casarse o comenzar a tener relaciones. Por eso generó tanta disputa en personas que tenemos otras pautas de interacción entre ambos sexos. Entonces, entra todo lo que ustedes nombraron y hasta la olla de hierro como particularidad de una subcultura y que tiene que ver justamente de cómo la forma que se cocinaba sobre el fuego, digamos, ¿no? Sin tener las herramientas inicialmente. Entonces, como el mobiliario de la cocina, el artefacto de la cocina que permitía directamente colocar la olla de hierro al fuego y que se sigue utilizando en determinados lugares, ¿no? Algo que es tan, no sé, preciado dentro de nuestra cultura, la olla de hierro. Entonces, es bastante amplio, entra muchos elementos, pero algo que hay que tener en cuenta es, así como ustedes decían, el pañuelito verde del pro aborto, o el pañuelo celeste, que están en contra del aborto, ¿no? A veces con un símbolo, siendo todo que nos vestimos igual, hablamos el mismo idioma, nos comportamos relativamente, todos podemos trabajar en salud o ser del ámbito universitario, ya sea de que pertenecemos a la comunidad estudiantil, la comunidad que son subcomunidades, ¿no? Docente, no docente o de graduados. Asimismo, por un detalle, se puede, ¿no?, reconocer un objeto a través de un objeto visual, algo que nos diferencia del resto. Entonces, algo que tiene un sentido de pertenencia, de cohesión, que hace que se diferencie del resto de la cultura. Ahí está la diferencia entre homogeneizar y nosotros a la vez podemos pertenecer simultáneamente, cada uno de nosotros, a diversas subculturas de esta sociedad compleja. Entonces podemos pertenecer a un grupo católico, a una asociación que trabaja, no sé, con niños con discapacidad, a una comunidad, en este caso universitaria, y pertenecer del subgrupo de docente universitario o de estudiante universitario, a una asociación de la comunidad barrial, de un club deportivo, ¿se entiende? Y cada uno tiene, de ahí es tan complejo y no se puede poner a las personas bajo una etiqueta sin conocer la complejidad de interacciones que tiene dentro de cada espacio social donde participa. Inclusive, por más que estemos hablando de un espacio territorial, las redes virtuales hoy día nos permiten una comunicación muy amplia con el resto del mundo. Entonces uno puede seguir perteneciendo a una asociación internacional que trabaja en pro de, no sé, determinados grupos vulnerables o participar de la Asociación de Terapeutas Comunitarios Internacionales o de distintos espacios. ¿Se entiende? Esto es un poco complejo, nosotros lo simplificamos mucho en los textos, pero tiene un sentido de poder mirar más críticamente que cada persona, cada sujeto social pertenece simultáneamente a diferentes grupos, teniendo en cuenta que el grupo primario es la familia de cada persona.
y a su vez pertenece a varios grupos secundarios. Y cuando más interacciona, mayor cantidad de redes de apoyo tiene. ¿Sí? Y podemos, por eso es tan importante observar los símbolos culturales, porque a veces muy fácilmente llegan a una casa, golpean y ven que tienen, no sé, o el Gauchito Gil o el San la Muerte, y ya están viendo inclusive a qué tipo de creencias le están adscribiendo las personas o las familias. Vamos a tratar de ir, porque queda todavía un poquito más, analizando que el enfoque MIC, esto ya lo habíamos hablado, el enfoque MIC y el enfoque TIC, recuerden que el EMIC es aquella perspectiva que capta el punto de vista del nativo, de la persona que es estudiada, del observador o el que es entrevistado, para poder entender desde la perspectiva del otro, de la otredad, ¿sí? De cómo ellos piensan, cómo perciben y cómo categorizan al mundo. Y no poner ya de antemano, a priori, nuestras propias categorías, entendiendo cuál es el estudio, ¿no? Desde la perspectiva del actor, del observador, del investigador, que son las perspectivas éticas. Todo esto, recuerdan cuando analizamos recientemente cómo, digamos, se podía, ¿no?, entender los patrones universales en cuanto a las conductas, eran desde la perspectiva TIC, cómo de antemano categoriza en estructuras. Recuerdan que hablamos anteriormente, la infraestructura, la estructura y la superestructura. Estas eran formas que tiene el investigador de estudiar la sociedad. Va a analizar, ¿no? Por eso es tan importante de qué viven, cómo trabajan, qué hacen, cómo se ganan la vida, cómo se alimentan, ¿no? Cuáles son las estructuras, las relaciones de parentesco, las familias, la natalidad, cómo mantienen. Luego estas otras, todo lo que tenía que ver, ¿no?, con esa estructura familiar que era fundamental, la división, o con respecto a la superestructura que hablábamos, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con lo último que hablábamos respecto a la música, a estas cuestiones del arte, cómo estaban decoradas las casas, ¿no?, de los inmigrantes. Entonces fíjense que ahí entraba desde la alimentación hasta las cuestiones mucho más abstractas que tiene que ver con esto que es lo más cultural que vemos, pero cultura es todo eso. Pero desde una perspectiva ética, está claramente categorizada. Ustedes no pueden preguntarle así a la gente, digamos, sino cuáles son las tácticas. A veces le quieren preguntar en términos muy complejos y las preguntas tienen que ser sencillas para percibir el punto de vista del nativo. Entonces, preguntarle cómo, no sé, qué hacen todos los días para protegerse para evitar enfermedades, ¿no? Puede ser que no les salga tan naturalmente, y sin embargo la gente hace muchas cosas, y no se va a dar cuenta que es,
uso del abrigo, la alimentación equilibrada, comer bien, por más que esté, digamos, mucho más naturalizado, hacer deportes, hacer una serie de cosas que tienen que ver no con la enfermedad, sino que tiene que ver con la calidad de vida y con el cuidado. Entonces, por eso solamente hablando es muy difícil poder reconocer. Sin embargo, cuando están preparándose algún tecito o realizando algún tipo de práctica, qué sé yo, poner el papel de diario en el calzado para evitar que suba la humedad y mantener secos y calentitos los pies, ¿no? Son cosas que van reconociendo y van entendiendo, y después entonces ahí sí le pueden hacer una pregunta, sí, porque mantener el pie caliente y seco es fundamental para mantener la salud. Y ahí van entendiendo mejor y van entendiendo cómo perciben y cómo categorizan, ¿no?, el mundo del cuidado de la salud de las personas. Y ahí es la diferencia en solo ir desde esta perspectiva y tratar de hacer preguntas para cada uno de esos niveles que decíamos que estábamos observando, ya sea para la categoría, ¿no?, de la infraestructura, estructura o superestructura. ¿Se entiende? Otro concepto importante que también ya hemos hablado, ¿se acuerdan que François, que era un relativista cultural, él argumentaba, ¿sí?, que no había una cultura mejor que la otra, que cada una debía ser entendida en sus propias, bajo sus propias pautas culturales? Entonces, esta es una cuestión que va en contra de aquello que es internacional o universal, ¿sí?, dada que cada una de las culturas deberían ser respetadas y tenidas en cuenta. Esto se opone totalmente a la mirada etnocéntrica, ¿sí?, pero también hay que entender de que es un universal cultural, de que cada uno cree que bajo esa forma en que se tiene que explicar la realidad social como algo que le es natural, correcto, moral, común, que es lo conocido, que es aquello que es lo mejor. Cuando nosotros creemos que esta es la única forma o la mejor forma, particularmente cuando negamos otras formas de atención de la salud, es un posicionamiento etnocéntrico que tiene el enfermero, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto ahora a ustedes, ¿alguna vez utilizaron un vencimiento para el ojeo o para el empacho? ¿Qué me responden ustedes? Sí, profe, muchas veces. Y si ahora que sos estudiante de enfermería, vos sabés que un paciente quiere o plantea que cree que está ojeado o empachado, ¿qué opinión tendrías? Y yo, profe, creo mucho en esas cosas, así que como es depende de la cultura de la persona, porque si cree que esto le va a hacer bien. Claro, porque en mi caso, o sea, yo no creo en esa, o sea, para mí es pavada, pero eso se basa también en ser enfermera, tener que respetar la cultura de los pacientes. Bueno, pero la pregunta era ¿qué le dirían al paciente?
que se Y vaya con mira, alguien que sepa sobre eso para poder que le pueda ayudar, ¿Cómo? porque uno como enfermera puede respetar los conocimientos, pero no está capacitado para ese tipo de acción. Entonces yo en mi caso al menos le recomendaría que busque a alguna curandera de confianza o que conozca para que resuelva su problema en cuanto a sus creencias. Yo y yo creo le que iba a decir que deberías no existe eso explicarle, que yo creo que debería explicarle desde mi punto, o sea, desde el punto de la salud, del por qué está padeciendo el empacho, o sea, por decir. Y después tener en cuenta ese factor de la cultura. claro, porque también vendría a ser una pérdida de tiempo, en mi opinión. Profe, Claro, porque si no vaya el paciente al hospital y vos le vas a decir, no, anda a la curandera que estás empachado, no tiene nada que ver. Claro, 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 primero claro. deberías de dar en base a tus conocimientos y después, ya sea la creencia de la persona, él sabrá si tomar nuestra opinión o nuestro saber, podría decirse, o ir a la curandera, por así decirlo. No sé si tiene ese nombre específico. Profe, desde mi punto deberíamos trabajar los dos, hacerle entender que por un lado está bien lo que ella piense, o sea, sobre su cultura y todo, de la creencia de la curandera y todo, pero también hacerle entender que debería hacerse los análisis para verificar que no sea otra cosa. Bueno, teniendo miradas más integrativas, ¿no? Cuando escuché por ahí, ¿no? Y no es para juzgar algo que es una pavada, eso es una mirada etnocéntrica, ¿sí? El etnocentrismo es un universal cultural y también hay que tener en cuenta que cuando, así como acá hay personas que no creen, hay muchos que sí creen y que es otra forma de entender y atender y que es otra cosmovisión para explicar la realidad social de determinado problema de salud. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que no podemos tener solo una única mirada cerrada. Está muy bien los que plantearon de respetar, ¿no? Y que pueden ser miradas que se conjugan, que se complementan. Micaela, levantaste la mano, ¿querías aportar algo? Sí, profe. Y yo no creo que hay que decirle que eso no existe, que está mal. Hay que respetar. Por eso yo dije que hay que trabajar desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista cultural del paciente y desde el nuestro. Hacerle entender que también es esencial que se hagan los estudios, por ahí tiene otra cosa que no sea el empacho. Muy bien, eso es algo que nos está ayudando a entender la antropología, de que si nosotros nos posicionamos solo desde la mirada biomédica, vamos a dejar excluida estas otras pautas culturales que deben ser respetadas, pero no es que tiene que ser o una u otra, que son excluyentes. Podemos entender el relativismo cultural, el punto de vista del sujeto, del nativo, y también entender que si bien hay una formación con base biomédica, están ahora en este momento teniendo una visión y una formación más amplia para poder romper con el etnocentrismo biomédico y que le permita un acercamiento, una aproximación a entender que hay otras formas de entender y de atender la salud y que no son excluyentes, que son complementarias y que también en algún momento tenemos que estudiar cuáles son esas otras formas complementarias y cómo se resuelven y cómo se atienden, ¿sí? ¿Se entiende? Profesora, ¿eso es lo que se conoce como medicina folclórica? Sí, medicina tradicional, ¿sí?
Y hay muchas tradicionales acá, ¿no es cierto? Es una de ellas, y en cada lugar tienen, así como en la zona del altiplano, el susto es uno de los problemas de salud, ¿sí? O las enfermedades frías y calientes. Entonces, estas son cuestiones que vamos a tener en cuenta que pueden complementarse, no tenerse, ¿eh? Es un riesgo de tener una mirada etnocéntrica, prejuiciosa, y tender a ver que solo la cultura que uno tiene, inclusive aquellos que tenían esta cultura porque fueron criados en la familia de origen, desde la medicina tradicional, pero una vez que entran a la universidad, es como que borran todo el pasado y realmente lo que hay que hacer es sumar. Cuando más ecléctica sea nuestra formación y tengamos una mirada más amplia, entonces no empezar a juzgar que el comportamiento de las creencias culturales diferentes son inapropiadas o inadecuadas. Comenzar a profundizar y tratar de entender cómo son apropiadas, ¿sí? Para tener una mirada un poco más relativista, valorando, ¿no?, aquellas culturas que difieren y que también merecen ser respetadas. Esta es una mirada distinta, porque si uno tiene una mirada extremista, ¿no?, de que solo las culturas deben ser juzgadas en sus propios términos, se correría riesgo de aceptar el infanticidio, aceptar determinadas prácticas de maltrato a determinados grupos de población vulnerable, en la que no merecen o no son un gasto para la sociedad cuando están viviendo y no hacen un aporte. Hay una serie de cuestiones que son muy complejas cuando se caen en el extremo de una o de otra. ¿Sí? Entonces, ese es el riesgo, acuérdense, de que nosotros tenemos para tener una posición, no digamos neutral porque nada es neutro, siempre hay un sesgo, pero sí una posición crítica de dónde se apoyan y sostienen, así como existen diferentes subgrupos y subculturas. Nosotros pertenecemos a un subgrupo de enfermería dentro de los trabajadores de salud y que tiene sus propios códigos, decíamos, dentro de aquellas miradas desde la perspectiva TIC, ¿no?, los comportamientos que tienen que ver con la estructura tienen códigos de ética de la profesión que nos permiten posicionarnos adecuadamente. Pero hablábamos también que la gente es, cada una de las personas tenemos o pertenecemos a distintos subgrupos, entonces puede ser que desde la religión, desde lo jurídico, puedan apoyarse y defender, ¿no? Inclusive hay algunos códigos que son internacionales de defensa de los niños, de defensa de las mujeres, de los derechos humanos universales. Cuanto mayor formación tenemos y más elementos tenemos para apoyarnos, ¿cuál sería el comportamiento apropiado a defender o respetar, digamos, de alguna manera, que sea apropiado o no? Todos de alguna manera tienen alguna creencia religiosa o espiritual, ¿sí? Tenemos un código civil, un código de ética de la profesión para poder no tener una mirada exclusivamente desde lo que es la biomedicina o exclusivamente desde lo que son determinados patrones culturales.
y todo eso tiene que ponerse en juego, son dilemas éticos y que está bueno poder discutirlos en grupos interdisciplinarios y con una posición profesional ética cada una de estas cuestiones, a la hora de que en la práctica profesional genera cierta duda de cuál sería el accionar o la posición más apropiada. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque o si no, les voy a subir, digamos, voy a mirar si está este texto de Medina Liberty, que es el símbolo como artefacto mediador entre la mente y la cultura. Bourdieu, que es de razones prácticas sobre la teoría de la acción, y otro texto de Marvin Harris para poder entender cuáles son los diferentes patrones universales, ¿sí? Y este le eliminaría, el de Gupta, porque no trabajamos, pasamos de lado porque es un tema complejo que nos desvirtúa un poco de por donde queremos caminar sobre la salud. Si no hay dudas. Profesora, ¿le puedo preguntar algo sobre el parcial? Que me quedó, sí. Ahora me surgió. Sí, sí. Hoy uno ponía pasar a la siguiente pregunta. Sí. La semana próxima, que es el parcial, no va a ser así. Va a ser un tiempo y pasa automáticamente. No, no. Ah, uno pone pasar a la otra pregunta. Siempre van a tener que pasar a la otra pregunta. Ahora porque yo escribí una respuesta, después me di cuenta que no era para mí y la quise corregir y no sé si está esa posibilidad. Yo no había puesto pasar a la siguiente todavía. O sea, ¿tenemos la opción mientras no enviemos de cambiar la respuesta? Sí, sí, podías haber modificado. Puede ser que hayas hecho algo que no te diste cuenta y sí. Ah, se puede mientras uno no hayas movido, sí. Ah, listo. Gracias. Ah. Profe. ¿Alguna? Sí. Sería la bibliografía que está ahora, estamos viendo, nos vamos a ocupar. La única que nos van a ocupar es esta, Gupta no, porque directamente no trabajé ese punto, me parecía que ya estaba como de más. Ah, bueno. ¿Sí? Inclusive no sé si le voy a tomar el de... Sí, esto era un caso y a partir de eso íbamos a hacer algunos análisis, pero no lo hemos trabajado. Entonces, para lo que no entra, directamente lo elimino, ¿sí? ¿Se entiende? No sé, pregunte. Sí. Porque si no ya... No entendí qué es lo que no entra. No, el texto de Gupta nos vamos a... En los textos no va a entrar. Voy a ver si está, lo voy a eliminar para que no tengan dudas. No lean cosas que no va a entrar en el examen. A ver. Fronteras borrosas, el discurso de la corrupción. Ya voy a fijarme para eliminar si es que está. Bueno, chicos, creo que estamos en hora. Sí, justito. Damos por finalizada la clase entonces y las que van a estar de parcial, el primer parcial. Lili, ¿vos querés agregarle algo? En realidad, que verifiquen la bibliografía, traten de leer todo lo que puedan de lo que está subido. De la unidad número 2, bueno, hay
dos artículos que son importantes que lo puedan trabajar sobre cultura. No sé si Nora va a agregar estos nuevos también a la unidad 2. Y en la unidad 1 también profundizar en los trabajos prácticos y textos que fuimos haciendo en en las primeras actividades, en las 3 primeras actividades como recomendación, porque van a estar centrados en esas las preguntas del parcial. Buen buen Día Internacional de la Enfermera y que sea exitoso el examen. Gracias. Gracias igualmente.